Bueno, buenos días. Gracias, Lina. En primer lugar, quiero agradecer al board de la European Menopause and Andropause Society, en la persona de su presidente, el catedrático Antonio Cano, de quien me siento honrado por compartir muchos años de auténtica amistad. El tema que se me ha asignado es terapia hormonal menopáusica y salud cardiovascular, cuándo iniciar el tratamiento. De acuerdo a una nota descriptiva de la Organización Mundial de la Salud, como ustedes están viendo en la lámina, de enero del 2015, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa. Según esta nota de la Organización Mundial de la Salud, los principales factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular son dieta malsana, sedentarismo, consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol. Por otro lado, puede ser necesario prescribir un tratamiento farmacológico para diabetes, hipertensión o la hiperlipidemia con el fin de reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular y prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Otros determinantes de la enfermedad cardiovascular son la pobreza, el estrés y los factores hereditarios. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Es un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen, como está puesto en la diapositiva, la fibrilación auricular, el accidente cerebrovascular, el infarto del miocardio, la enfermedad arterial periférica y la enfermedad renovascular. ¿Cuál es el rol que tiene la medicina personalizada para prevención de la enfermedad cardiovascular en la menopausia? Parte de esta lámina la he tomado del profesor Peter Collins. El profesor Peter Collins es el jefe de cardiología del King's College de Londres, una de las máximas autoridades en la materia a nivel internacional, y de una presentación en la que compartimos el estado en un congreso de la International Society of Gynecological Endocrinology en Florencia en el año 2016, él ha puesto lo siguiente, que el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta después de la menopausia. Que los ginecólogos, él hablando como cardiólogo, ven a las mujeres alrededor de la menopausia. Que ellos, los cardiólogos, en cambio ven a las mujeres mayores ya con la enfermedad cardiovascular establecida. Que la prevención precisamente de la enfermedad cardiovascular en las mujeres se logra con la reducción temprana de los riesgos y con cambios en el estilo de vida, peso y presión arterial. Y esto resalta fundamentalmente un cardiólogo, y que obviamente nosotros los ginecólogos estamos totalmente consustanciados con esta idea, que es fundamental el trabajo en equipo entre ginecólogos y cardiólogos para lograr estos objetivos. Esta hermosa lámina, que la presento desde hace bastante, de un gran amigo, el profesor Michael Mendelssohn de Tufts University de los Estados Unidos, en el cual él presentó el efecto de los estrógenos sobre los vasos arteriales en la menopausia temprana versus la tardía. ¿Qué decía el profesor Mendelssohn? Que en la menopausia temprana, si uno utiliza estrógenos, se produce vasodilatación, se disminuyen los factores inflamatorios y se disminuye la progresión de la lesión ateromatosa. En cambio, si el uso de los estrógenos es en la menopausia tardía, ocurre el efecto inverso a lo que pasa en la menopausia temprana. Es decir, que de ahí, utilizando estrógenos, vamos a disminuir la vasodilatación, vamos a incrementar los factores inflamatorios y vamos a incrementar la inestabilidad de la placa ateromatosa. Esto ya lo había descrito en los animales de experimentación, particularmente en los monos,
del profesor Clarkson, fallecido hace unos años esta parte, quien insistió fundamentalmente en esta, digamos, diferente acción de los estrógenos según sean utilizados en momentos tempranos o tardíos de la menopausia en las monas que él las transformaba en menopáusicas a través de la castración. En relación a los trabajos de investigación con terapia hormonal menopáusica, existieron una serie de trabajos en prevención secundaria, es decir, en pacientes que ya tenían lesión cardiovascular, como eran el estudio FACE, el IRA, el estudio HERS, y cuando en el año 2202, en junio, en pleno Congreso Mundial de Menopausia en Berlín, anterior al 11º Congreso Mundial de Menopausia que presidí en Buenos Aires, Argentina, es decir, en ese año 2202 se lanza en el mes de junio el trabajo WHI. En ese momento yo formaba parte del board de la International Menopause Society y entre otros estaba el profesor Fred Naftalin, quien inmediatamente cuando vio y analizó el trabajo, indicó que este trabajo WHI no podía ser un trabajo de prevención secundaria, como vamos a verlo más adelante, por la serie de características que tenían las mujeres que habían sido ingresadas a ese estudio. Es decir, fue una, digamos, revelación instantánea del profesor Naftalin con su, digamos, larga trayectoria en el terreno de la investigación y de la investigación en menopausia en particular, para que él detectara en ese momento de que evidentemente ese trabajo no podía hablarse de prevención primaria, como sugerían los autores, sino de prevención secundaria. Trabajos de prevención primaria en relación a terapia hormonal menopáusica, podemos hablar del trabajo de las NERS, el Danish Study, el Finnish Study, el estudio KIPS y el estudio ELITE, al cual vamos a hacer referencia. En relación a la terapia hormonal menopáusica, la pregunta sería si hay una ventana de oportunidad para comenzar el tratamiento hormonal. En ambos grupos del estudio WHI, es decir, aquellas mujeres que recibían estrógenos solos, como el otro grupo, que era de estrógenos más acetato de medroxiprogesterona, es decir, mujeres que habían sido histerectomizadas o mujeres con útero intacto, ambas ramas de este estudio mostraron un aumento gradual en el riesgo de enfermedad cardiovascular con la edad y con los años de transcurrido en el inicio del uso de hormona desde la menopausia. Como ustedes pueden observar aquí, en el grupo de mujeres jóvenes con menos de 10 años de menopausia, tanto en un grupo como en el otro, no hay aumento significativo en el número de eventos cardiovasculares. En cambio, si las mujeres tienen más de 20 años de menopausia, hay más eventos cardiovasculares en ambos grupos, es decir, tanto en el grupo de aquellas mujeres que usaban estrógenos solos, aun cuando este incremento es muy pequeño, pero sí es importante y llamativo en el grupo de pacientes que utilizaban, es decir, con útero intacto, que utilizaban la asociación de estrógenos conjugados de equino y acetato de medroxiprogesterona. En un artículo del Climateric, el órgano de divulgación de la International Menopause Society, estos autores, el profesor Peter Collins, que ya lo nombré anteriormente, como el profesor Hodges de la costa oeste de los Estados Unidos, presentaron un paper en el cual hablaba de la hipótesis del tiempo para la prevención de la enfermedad coronaria con terapia hormonal. Ellos hablaban de pasado, presente y futuro en perspectiva. ¿Y qué decían estos autores? Que la prescripción temprana versus la tardía condiciona el efecto beneficioso de la terapia hormonal en las mujeres. Ellos priorizaban que para maximizar los efectos beneficiosos de la terapia hormonal menopáusica sobre la enfermedad cardiovascular, minimizando los riesgos, la ventana de oportunidad ocurre en un momento particular
que es cuando se inicia antes de los 60 años y o por menos de 10 años de menopausia, y se continúa utilizando por 6 años o más. Los estudios randomizados recientes, trabajos randomizados controlados, que son los de de máximo nivel en investigación, en prevención primaria de enfermedad cardiovascular en las mujeres tenemos el estudio KIPS y el estudio ELITE. Con respecto al estudio KIPS, que es justamente el primer autor, que es el profesor Michael Hartman, lo liberó, digamos, en nuestro Congreso Mundial de Menopausia en el año 2005. Él lo presentó aquí en Buenos Aires, la metodología de ese estudio, y sus resultados iniciales fueron presentados en el 23º Annual Meeting de la North American Menopause Society en octubre del año 2002. Es decir, 2005 había sido acá en Buenos Aires la presentación inicial, 2012 los primeros resultados, es decir, 7 años después. ¿Qué dijo Michael Hartman en esa presentación? Que el estudio ha demostrado efectos favorables de la terapia hormonal en mujeres menopáusicas recientes, que en los grupos tratados ni la vía oral ni la transdérmica afectaron la tensión arterial. En contraste, justamente, hacen especial referencia o ponen especial énfasis a las altas dosis de estrógenos conjugados equinos utilizados en el estudio WHI. Los highlights del kit indican la necesidad de individualizar los tratamientos buscando utilizar las terapias hormonales precisamente en lo que ya los autores anteriores venían mencionando, la ventana de oportunidad. El estudio ELITE, que ahí ustedes tienen por qué se llama ELITE, es decir, son las primeras letras de lo que significa, es decir, temprana versus intervención tardía de, digamos, un estudio con estradiol. Y los resultados iniciales presentados al año siguiente en otro meeting de la North American Menopause Society por el profesor Howard Hodis, que es el primer autor y el primer investigador de este estudio ELITE, el cual en resultados iniciales dice que la terapia hormonal menopáusica no incrementa el riesgo cardiovascular en mujeres sanas y menopáusicas recientes. Este estudio ELITE corrobora evidencia que se pueden obtener múltiples beneficios cuando la terapia hormonal menopáusica se utiliza cerca del comienzo de la menopausia. La hipótesis del tiempo que yo ya había mencionado anteriormente, la ventana de oportunidad, que él ya había, digamos, indicado en una publicación en el Climacteric conjuntamente con digamos, investigador del King College de Londres. El uso de la terapia hormonal menopáusica debe ser individualizado y basado en el riesgo-beneficio para cada mujer y en sus características clínicas. Esto tiene una particular y especial relevancia para todos nosotros, para enseñar a nuestros alumnos, para no, digamos, considerar de que se está atendiendo a una mujer como en prêt-à-porter, para decir un término, sino en un trabajo de modista en cada mujer, es decir, el tailor, como dicen los americanos, para cada mujer, es decir, para la mujer que se nos presenta a nosotros a la consulta. Es decir, que el tratamiento no es para la mujer en general, sino para la mujer en particular que tenemos en nuestra consulta. En el año del New England Journal of Medicine, uno de los grandes órganos de divulgación científica en nuestra especialidad y en la clínica médica, se presenta el paper de Hodis y colaboradores, en el cual hablan de los efectos vasculares tempranos versus los tardíos en los tratamientos posmenopáusicos en la utilización del estradiol.
Y las conclusiones son que la terapia de estradiol oral se asoció con una menor progresión de aterosclerosis subclínica que aquellas que utilizaban placebo, medida por el grosor de la carótida íntima media, cuando la terapia se inició dentro de los 6 años o después de la menopausia, pero no cuando se inició 10 o más años después de la misma. Es decir, volvemos acá a insistir en el momento y la oportunidad de la utilización de los tratamientos hormonales. Bueno, por otra parte, ellos no encontraron ningún efecto significativo sobre la aterosclerosis medida por tomografía cardíaca computada. Este otro interesante estudio, llamado el Danish Study, porque todas sus investigadoras es un grupo de mujeres de justamente Dinamarca, en las cuales, acá ustedes tienen cómo se ha hecho la distribución, las mujeres, el número de mujeres invitadas, el número de mujeres que respondieron, el número de mujeres que han participado en el estudio con tratamiento hormonal menopáusico versus el número de mujeres control, es decir, es también un estudio randomizado, controlado, de 1.006 mujeres entre 45 y 58 años, pero estas investigadoras recalcan que todas han sido menopáusicas recientes y han sido distribuidas en 3 grupos, un grupo que recibía 17 estradiol más noretestosterona, otro grupo de mujeres histerectomizadas que recibía estradiol solamente, pues no necesitaba utilizar un progestágeno, y un tercer grupo de las pacientes control. Las conclusiones del Danish Study de Shervik y colaboradoras. Es el primer estudio randomizado controlado de mujeres sanas tratadas en la posmenopausia inmediata con 17 beta-estradiol y un tipo particular de progestágeno muy utilizado en los países nórdicos, que es el acetato de noretestosterona. Y es el único con 10 años de tratamiento randomizado. Adicionalmente, las mujeres fueron seguidas otros 6 años luego de discontinuado el tratamiento. Los hallazgos de este estudio sugieren que la iniciación de la terapia hormonal en la posmenopausia temprana reduce el riesgo combinado de mortalidad e infarto de miocardio y o falla cardíaca. Que la iniciación temprana y prolongada de terapia hormonal menopáusica no incrementa tampoco el riesgo de carcinoma mamario y de stroke. Los comentarios alrededor de este Danish Study y terapia hormonal menopáusica tomados de, digamos, personalidades importantes en el mundo de la menopausia, como son el profesor Howard Hodges, que ya lo hemos mencionado anteriormente, entre otras cosas por ser el, digamos, precursor del estudio ELITE de la Universidad del Sur de California, y el profesor John Stevenson, un gran amigo del Royal Brompton Hospital de Londres, con quien hemos compartido muchos estrados, particularmente en ISGE, en la International Society de Ginecología Endocrinológica, que debía tener lugar este año en los primeros días de marzo, que ha sido pospuesta del 2 al 5 de diciembre por las razones de la pandemia que lamentablemente nos tiene en cierta medida preocupados y en cierta forma, digamos, recluidos a cada uno en nuestro domicilio para tratar de que esta pandemia no se expanda y que las víctimas fatales sean el menor número posible. El profesor John Stevenson habla de que este trabajo de 16 años de seguimiento no ha tenido eventos adversos significativos. Es una evidencia de que la terapia menopáusica indicada en mujeres alrededor de la menopausia y a largo plazo, dice el profesor Stevenson, produce beneficios consistentes como otros estudios ya lo habían demostrado. La importancia, recalca John Stevenson, de este estudio es su larga duración,
el comienzo temprano y la individualización terapéutica. Bueno, otra de las dos grandes personalidades del mundo de la endocrinología ginecológica en general y de la menopausia en particular, el profesor Andrea Genazzani y Tommaso Simoncini, en una publicación sobre los beneficios de la terapia hormonal menopáusica, hablando que el tiempo es la llave, se refieren a este largo estudio, el Danish Study, en el cual dicen que el concepto de que la terapia hormonal postmenopáusica incrementaba el riesgo de experimentar enfermedad cardiovascular o eventos cardiovasculares, este estudio al revés muestra que la terapia decrece el infarto de miocardio en alrededor de un 50% y la mortalidad por enfermedad cardiovascular en alrededor de un 40%, y ellos dicen dónde está evidentemente la realidad, es decir, haciendo particular énfasis en que la llave precisamente está en el momento del comienzo temprano de los tratamientos hormonales. Para ir, digamos, haciendo un cierre de esta webinar, en el cual estoy comunicado con un número importante de colegas de diferentes países, según lo que me ha hecho conocer la señorita Lina, a quien le agradezco especialmente por todo el manejo de la parte técnica de este webinar, es si los estrógenos y la salud cardiovascular en la mujer menopáusica dan un riesgo o un beneficio. Las conclusiones van a ser las siguientes. En esta, y entre otros órganos de divulgación, del cual formo parte del board editorial del Maturitas, que es el órgano de divulgación de esta sociedad, de la European Menopause and Andropause Society, se publica el statement sobre el consenso global sobre terapia hormonal menopáusica, es decir, lo firman una serie de investigadores de diferentes países y de diferentes sociedades que avalan esta presentación y en la cual dicen que los estudios randomizados controlados, los observacionales y los metaanálisis evidencian que los estrógenos utilizados como terapia hormonal menopáusica pueden disminuir la enfermedad cardiovascular y las causas de mortalidad en mujeres menores de 60 años, que es lo que venimos insistiendo, el tiempo de iniciar el tratamiento, y con menos de 10 años de menopausia. Los datos de estrógenos unidos a progestágenos en esta población muestran una tendencia similar, pero en algunos estudios randomizados controlados no hallaron un significativo aumento o una significativa disminución de la enfermedad cardiovascular, como si lo hallaron todos los estudios realizados con estrógenos solo. En otro Maturitas, digamos, en el que se publicó una revisión global del statement, del consenso sobre terapia hormonal menopáusica, en el cual también participaron diferentes investigadores en diferentes lugares del mundo, y en el cual, con orgullo, he resaltado nuestra Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, que tuve el honor de ser el fundador con varios amigos de diferentes países de Latinoamérica hace unos cuantos años a esta parte, y en la cual, en este consenso, se digamos, resalta que la terapia hormonal menopáusica, incluyendo acá la tibolona y la combinación de la asociación de base de oxígeno con estrógenos conjugados, son los tratamientos más efectivos para los síntomas vasomotores asociados a la mujer menopáusica de cualquier edad, pero insisten en que los beneficios superan a los riesgos si es iniciada antes de los 60 años o con menos de 10 años de menopausia.
Los datos de los estudios randomizados controlados y los observacionales, así como los estudios a través de metaanálisis, dan evidencia que la dosis estándar de estrógenos solos, utilizados como terapia hormonal menopáusica, pueden disminuir el riesgo de infarto de miocardio y todas las causas de mortalidad cardiovascular cuando se inicia precisamente en la ventana de oportunidad, es decir, en mujeres con menos de 60 años o con menos de 10 años de menopausia. Bueno, aquí vamos a hacer una especie de cierre sobre terapia hormonal menopáusica en la mujer en su menopausia y en relación a la enfermedad cardiovascular. Efectos genéticos, factores de riesgo cardiovascular de cada mujer, es decir, como yo les dije anteriormente, no es a la mujer en general que vamos a tratar, sino a la mujer en particular que viene a nuestra consulta. Los cambios hormonales, es decir, que en la menopausia temprana hay disminución de la actividad, incremento de peso corporal, disminución a la sensibilidad a la insulina, aumento del colesterol, aumento de la presión arterial, aumento de los factores inflamatorios. Si en esta mujer en su menopausia temprana le agregamos terapia hormonal menopáusica, se van a revertir todos aquellos factores negativos que teníamos anteriormente. Es decir, que de disminución va a haber por un estado anímico mejor de esta paciente, un incremento de la actividad, por acción también de esta terapia hormonal, disminución del peso corporal como aumento de la sensibilidad a la insulina, disminución de las alteraciones en las lipoproteínas y con una disminución del colesterol total, en particular, disminución de la presión arterial y disminución de los factores inflamatorios. Si en cambio vamos a hacer terapia hormonal menopáusica en una paciente en su menopausia tardía, es decir, fuera de lo que ya es la ventana de oportunidad, vamos a tener todos factores negativos en relación a salud cardiovascular. Es decir, va a haber una disfunción endotelial incrementada, un aumento en la progresión de la aterosclerosis, un incremento en la inestabilidad de la placa ateromatosa, un incremento en los factores trombóticos. Entonces, para protección cardiovascular en mujeres, en la transición menopáusica se incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Los cambios hormonales determinan una mayor vulnerabilidad en el sistema cardiovascular. Nosotros, los ginecólogos, somos los médicos de atención primaria de la mujer para identificar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, para educar a las mujeres en lograr un envejecimiento saludable, para tratar o derivar las enfermedades cardiovasculares emergentes. Y algo fundamental que está resaltado en este último ítem, que la terapia hormonal menopáusica no es peligrosa para el sistema cardiovascular. Por el contrario, si es dada a la mujer adecuada y en el momento adecuado, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, como venimos viendo a lo largo de mi presentación. Por último, la International Menopause Society, en relación a este tema, a la enfermedad cardiovascular y terapia hormonal menopáusica, en recomendaciones publicadas en el Climateric y también en otros medios de difusión científicos relacionados con la especialidad, una serie de puntos clave. Es decir, que en mujeres antes de los 60 años y posmenopáusicas recientes y sin evidencia de enfermedad cardiovascular, el iniciar terapia hormonal estrogénica justamente reduce el riesgo de la enfermedad y todas las causas de mortalidad. Ellos ponen un nivel de evidencia a
que es el nivel de evidencia más alto que puede existir dentro de los niveles investigativos. Los datos de terapia hormonal menopáusica combinada continua, es decir, esto progestacional, dice la International Menopause Society, son menos contundentes. Ya lo había mencionado anteriormente en el statement que se había publicado en relación a la utilización de tratamientos hormonales. Aunque algunos regímenes parecen ser protectivos, como ya lo he demostrado, particularmente mostré el estudio Danish, el estudio Finnish muestra los resultados similares, y el nivel de evidencia es un nivel de evidencia A, es decir, máximo nivel de evidencia. Recientes metaanálisis y los 13 años de seguimiento del WDHI muestran una consistente reducción de la mortalidad en usuarias de terapia hormonal menopáusica, nivel de evidencia A. No sería recomendable iniciar la terapia después de los 60 años solamente como prevención primaria para la enfermedad cardiovascular. El nivel de evidencia también es A. En consecuencia, después de toda esta serie de consideraciones que hemos hecho a lo largo de la presentación, ¿cuándo se debe iniciar la terapia hormonal para beneficio de salud cardiovascular en la mujer con menopausia? Ineludiblemente, ya no quedan dudas que para que sea realmente, debe ser hecho en lo que se ha dado en denominar la ventana de oportunidad. Quiero agradecer a todos ustedes la atención y estoy a disposición para las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ciceles, por una fantástica presentación. Y ahora, para la sesión de preguntas y respuestas, esperaremos unos segundos. Como no, Belina, gracias. Bueno, Sonia Cerdas nos dice que es una excelente presentación, clara y visionaria. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la doctora Sonia Cerdas, que fue la past president de la FLACIM, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, que hemos creado todos los latinoamericanos hace unos años a esta parte, que sigue muy vigente y que actualmente la presidenta es la doctora Suri Benítez de Asunción, Paraguay. Tenemos una pregunta del doctor Carlos Salinas, de México. Doctor Ciceles, muchas felicidades por una excelente conferencia. ¿Qué opina usted de que actualmente hay algunos cardiólogos que suspenden la terapia hormonal menopáusica en nuestra ventana de oportunidad? Estimado doctor Salinas, bueno, evidentemente el cardiólogo que, digamos, teniendo su paciente delante, decide a suspender el tratamiento hormonal, será porque hay alguna otra razón diferente a la que hemos presentado en esta comunicación para que esa paciente no la pueda recibir. Sino, en líneas generales, como he comentado anteriormente, la posición del profesor Peter Collins, que es uno de los cardiólogos más importantes a nivel internacional, es decir, director de cardiología del King College de Londres, y ineludiblemente él habla de la necesidad de la utilización, sobre todo cuando se hace dentro de la ventana de oportunidad. Te agradezco, Carlos, el haberme escuchado y el estar presente en las preguntas. Bueno, José Luis Neiro pregunta, estimado profesor, en relación con su charla, me gustaría escuchar sus comentarios alrededor de la hipótesis de Clarkson al respecto, ya emitida hace más de 20 años. Muchas gracias. Coincido, doctor Neiro, de que Clarkson fue realmente, tuve el honor y el privilegio de que en el Congreso Mundial que he realizado en Buenos Aires en el año 2005 fuera uno de mis invitados, y él presentó acá todas sus investigaciones en relación a sus animales de experimentación, y particularmente las monas, en las cuales él ya venía señalizando
esta ventana de oportunidad que luego se pasó, digamos, a la parte clínica. Pero él ya en los animales de experimentación venía señalizando la necesidad de la utilización temprana de las terapias hormonales para prevenir salud cardiovascular en las monas a las cuales él las transformaba en menopáusicas, como yo comenté anteriormente, bajo castración. Gracias, Neiro, por tu pregunta. Bueno, Samuel Delgado pregunta, ¿podría definir nuevamente la ventana de oportunidad? Sí, cómo no. Es decir, la paciente debe tener menos de 10 años de menopausia y menos de 60 años. Estos son los dos factores que dan lugar a lo que se denomina precisamente la ventana de oportunidad. Es decir, de que todas aquellas mujeres que fueron incluidas en el estudio WHI no cumplían con estos requisitos porque el gran porcentaje de las mujeres incluidas en este estudio tenían más de 60 años y tenían también otros factores de riesgo por los cuales, como dije en un momento de la comunicación, el profesor Fred Nastoli, realmente un iluminado, inicialmente dijo, este no es un estudio de prevención primaria, sino de prevención secundaria, y así es como lo he puesto en la lámina que les he mostrado a ustedes, pues él decía que esas pacientes con más de 60 años, con un gran porcentaje con el hábito de fumar, con un gran porcentaje de sobrepeso y con otra serie de alteraciones en relación a enfermedad cardiovascular, no podían ser consideradas pacientes para prevención primaria de enfermedad cardiovascular, como los, digamos, autores del WHI habían sugerido y que ya vienen haciendo correcciones desde hace unos cuantos años a esta parte en relación a, digamos, su pensamiento inicial. Bueno, tenemos varias preguntas más. ¿Cómo Doctor, no? sí. Alfonso Laverne, desde Panamá, pregunta, ¿utilizaría cualquier tipo de hormonas, incluyendo los estrógenos conjugados equinos? Sí, incluso en un statement, doctor Laverne, he mostrado de que la International Menopause Society y otras serie de sociedades, incluido nuestra FLACIM, que en la segunda serie de recomendaciones que hacía la Sociedad Internacional de Menopausia, o recomendaciones, o statement que presentaba, mostraba que no solamente los tratamientos clásicos hormonales, sino también mostraban la tibolona y mostraban la asociación de un SERM con los estrógenos conjugados equinos. Es decir, que nosotros no lo tenemos todavía en nuestro país, la asociación de 0,45 miligramos de estrógenos conjugados equinos asociado a 10 miligramos de un SERM no está todavía en mi país y tampoco creo en varios países de Latinoamérica. No sé si en Panamá ustedes ya lo tienen a ese producto de un laboratorio americano. Bueno, Leonardo Márquez pregunta, ¿cuál es la evidencia clínica, riesgo relativo, y no solo imagenológica, de los estudios mencionados durante aquella ventana de oportunidad? No entiendo cuál es lo ¿Cuál que es la me... evidencia clínica, entre paréntesis, riesgo relativo, y no solo imagenológica, de los estudios mencionados durante aquella ventana de oportunidad? Bueno, hay una serie de estudios de que muestran realmente de que lo que, digamos, bajo imágenes, el estudio ELITE ha demostrado, se puede, digamos, mostrar a través de otra serie de evidencias realizadas a través de papers de investigación presentados en diferentes revistas internacionales al respecto. Diana Mejía Gaido pregunta, ¿cuánto tiempo es lo ideal, hasta cuándo, que lo use la paciente para obtener ese beneficio cardiovascular? Bueno, Diana,
Sí, 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 entendido. Diana, evidentemente, como he mostrado, los papers iniciales, fundamentalmente los de Hodis, asociados a los de, digamos, la gente del King's College de Londres, dicen que no menos de 6 años. Es decir, esto es lo básico. El resto está en la relación médico-paciente y en, digamos, la evidencia que tú frente a la paciente que estás tratando veas el beneficio que puedas seguir obteniendo en la utilización del tratamiento de sustitución hormonal. El doctor Rafael Sánchez de Barcelona pregunta, bueno, dice, excelente presentación, profesor Ciseles, totalmente de acuerdo en que el ginecólogo es el máximo responsable de la prevención de la salud cardiovascular de la mujer. Y pregunta, ¿qué debemos recoger de la historia clínica obstétrica de la mujer que nos haga sospechar problemas cardiovasculares en el futuro? Bueno, Rafael, muchas gracias por tu elogio y la amistad de muchos años. Bueno, evidentemente, como puse al comienzo, y tomado precisamente de la experiencia de un cardiólogo, la asociación que tenemos que tener con el cardiólogo de cabecera de la paciente es fundamental para que él nos insinúe o nos indique cuál es el momento y la oportunidad para iniciar y continuar en conjunto, digamos, bajo los parámetros que un cardiólogo sabe más que nosotros para evaluar a una paciente en su salud cardiovascular, y nosotros, como bien has dicho y como considero que también debemos pensar, somos los médicos de la atención primaria de la paciente en todas las etapas de su vida, como siempre he repetido en función de un gran maestro y amigo de mi país, el profesor Antonio Loruso. Bueno, Alfonso Murillo Uribe dice felicitaciones por su brillante conferencia y pregunta, ¿y nuestra paciente que es usuaria de TRH al llegar a los 60 años, qué hacemos? ¿La suspendemos o continuamos? Bueno, gracias Murillo por tus elogios. Me siento muy gratificado que muchos de mis grandes amigos hayan estado escuchando esta conferencia, gente de muy alto nivel y de alto conocimiento en la temática de la menopausia a nivel latinoamericano y a nivel europeo. Profesor Murillo, la misma conducta que tomarías tú, la haría yo, es decir, en función de cómo evoluciona o cómo se va sintiendo esta paciente a la que venimos tratando por lo menos entre 6 a 8 años, vamos a continuar o discontinuar el tratamiento de sustitución hormonal. Esa es la premisa que se está utilizando internacionalmente. Bueno, y por último tenemos la pregunta de la doctora Schule de Argentina. ¿Se debe interrumpir la THM más allá de los 60 años? ¿Y bajo qué condiciones? Bueno, gracias doctora Schule por la pregunta. Bueno, evidentemente es lo que le estaba respondiendo al doctor Murillo, de que evidentemente tenemos que tener en cuenta, digamos, la personalización de la paciente a la que estamos tratando. Es decir, volvemos al tema del prêt-à-porter o modista, es decir, no es un tratamiento de confección, sino que es un tratamiento específico a la paciente que tenemos delante nuestro. Y en esa, digamos, intercambio de la paciente específica que tenemos frente a nosotros es que tomamos la decisión de parar o continuar el tratamiento de sustitución hormonal. Bueno, esa fue la última pregunta. Tenemos muchos saludos más y muchas felicitaciones por su presentación, doctor Ciseles. Bueno, muchas gracias, Lina, y muy buenos días, y que en Pamplona disminuya, digamos, un poco toda esta agresividad que tiene la pandemia, que nos tiene en cierta medida acorralados al mundo entero en este momento. Eso es, esperemos que sea así.
Entonces, esto concluye el seminario web. Una vez más, muchas gracias, doctor Ciseles, por su presentación y a todos los asistentes por estar aquí hoy. Que tengan un muy buen resto del día.